Bueno, y cuando son las 11:07, nosotros estamos de vuelta aquí en Madero en Casa. A esta hora, como lo habíamos adelantado anteriormente, vamos a estar hablando junto con Bianca Silva, quien es experta en decodificación biológica. En este momento la estamos llamando a ver si nos escucha. Bueno, estamos a la espera todavía. Hola Bianca, ¿nos escuchas? Hola, sí, un poquito lejos, pero te escucho. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo estás, Bianca? Buenos días. Hola, buenos días, ¿bien y tú? Bien también. Qué bueno. Bueno, Bianca, hoy día tú nos mencionabas ayer que vamos a hablar sobre el síndrome del yaciente. Primero, Sí, si nos puedes bueno. contar qué es y cómo se origina este síndrome. Mira, el yaciente viene de la palabra del que yace, es decir, de la frase del que yace. El que yace, el que está tendido, el que está ahí yaciendo. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando de un muertito. Hola Bianca, buenos días, por aquí Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito cómo uno puede reconocer si padece este síndrome y si está condicionado por un duelo familiar no resuelto. Cuéntame cómo es esto. Sí, mira, la verdad es que esto es una observación, como ya lo hemos conversado anteriormente, y tiene que ver también con el transgeneracional, de que ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto. El yaciente es un familiar de partida que muere en diferentes circunstancias, no hay una circunstancia determinada, pero hay un miembro familiar que no lo conoció, que nace después, que viene a cargar con la historia de esta persona fallecida. Entonces, por ejemplo, podemos ver las características en ciertas personas. Podemos ver, por ejemplo, su comportamiento. Son personas que son muy parcas, que les falta alegría, que viven sumidas en la tristeza. Son personas más bien tendientes a la depresión o a un estado depresivo, porque hay que entender también que las depresiones como tal tienen que ser diagnosticadas, pero un estado depresivo se entiende que la persona está como con bajo ánimo, más bien es melancólica. Entonces, cuando una persona podría estar podría estar llevando un síndrome del yaciente, son más bien personas que no se pueden desarrollar tan bien en el día a día. Ya entiendo. Y bueno, en esta temática, ¿cómo podemos abordar este tema? Mira, la verdad es que para las personas que tienen el síndrome del yaciente, muchas veces no quieren salir de ese estado, ¿ya? ¿Y cuál es el estado? Como te decía, como les explicaba, son personas que viven con una sensación de tristeza y no saben por qué. No hay placer en su vida, sienten que no tienen el derecho a placer, son apáticos, no quieren socializar, no les gusta estar en reuniones, en fiestas, bailar, etcétera, porque nada los motiva. Entonces, también, por ejemplo, son personas que no tienen mucha movilidad. Entonces, por ejemplo, una característica de una persona que puede tener un síndrome del yaciente es que cuando duerme en una postura como de un fallecido, es decir, con las manos en el pecho o con las manos sobre el vientre o con las manos a los lados de su cuerpo y no se mueven en la noche. O por el contrario, son personas que se mueven demasiado, desordenan la cama, las sábanas, ¿ya? Pero estas personas no quieren salir mucho de ese estado. Como que sienten de alguna manera, y de manera inconsciente por supuesto, que están llevando una vida de otra persona, pero además les acomoda esa situación. Ahí hay otro conflicto, que no quieren salir de ese estado, porque como lo hemos conversado anteriormente, la fidelidad con la familia es tan grande que si la persona siente que sale de ese estado, es como que realmente está dejando morir al otro. Entonces ellos inconscientemente adoptan la vida que no tuvo, o la muerte más bien en este caso, de ese
familiar que falleció en algún momento que fue anterior al nacimiento de esta persona. Entonces, una característica, por ejemplo, también es que son personas que visten de negro. Visten de negro, son melancólicos, ocupan ropas oscuras, por ejemplo, los góticos, que también están en constante contacto con la muerte. Le gusta la música, más bien, yo le llamo oscura, pero la música más bien así como con letras medias melancólicas, como les hablaba. Entonces, constantemente están en contacto con la muerte, de una u otra manera. Ellos están en esta fidelidad, por lo tanto, no quieren salir mucho de ese estado. Es más bien una observación. De repente uno puede tener un familiar o una amistad que presenta estas características. Entonces, por ejemplo, son personas que presentan depresiones, o como les decía yo, estados depresivos, y ellos de repente no quieren salir de este estado. Entonces también se puede dar, ¿cómo se dan este día siempre? Con las fechas de nacimiento. Entonces, por ejemplo, que el nacimiento coincide con la fecha del difunto, o la concepción de la persona coincide con la fecha de fallecimiento del difunto, o el nacimiento coincide con la fecha de concepción del difunto. Ahí está la relación. Ahí uno puede decir si esta persona está llevando un yaciente. Es como que están cargando a un muertito. Ahora, con respecto a ello, cuéntame un poquito si hay enfermedades asociadas a este síndrome. Sí. En cuanto a la salud, ¿en qué se puede ver visto afectada esta persona? Sí, mira, hay enfermedades que pueden estar relacionadas, por ejemplo, una arteriosclerosis, una esclerosis, donde no hay movimiento ni sensación. El Parkinson, estos son enfermedades relacionadas, no necesariamente están llevando el síndrome del yaciente. Ya para el síndrome del yaciente tienen que también estar estas otras características que le decía yo, que es importante el tema de las fechas. Pero el Parkinson, porque el conflicto del Parkinson es quiero moverme, pero no quiero moverme. Entonces, la persona tiene su vida propia, pero también está en esa fidelidad con el muerto y se mantiene inmóvil. Entonces está en esa dualidad. Me quiero mover, pero no me muevo. La obesidad, hay algunas personas que tienen obesidad porque cargan con el muerto. Es decir, cargan con la persona, con los kilos, es como que tuvieran una persona más encima. Entonces hay ciertos casos de obesidad que eso podría estar relacionado con este síndrome que yo le estaba explicando. También enfermedades discapacitantes pulmonares, todo lo que tiene que ver con los pulmones está relacionado absolutamente con la vida, con el miedo a morir, por ejemplo, y también a través de los pulmones es uno de nuestros órganos principales para poder oxigenarnos y poder vivir. El bruxismo, porque con el bruxismo, cuando se aprietan los dientes, es una señal que no nos permitimos el placer de la vida. Y como ya les contaba, el síndrome del yaciente son personas que no se permiten sentir placer, porque se subentiende que están en un constante duelo, están en constante relacionados con la muerte. Entonces, incluso son gente que en su día a día de repente están viviendo un momento feliz y se acuerdan de que no pueden ser felices y es como que entran en este estado de nuevo de no poder sentir placer. La diabetes también puede estar relacionada porque para el inconsciente se dice que necesita reservar azúcar para que se mueva el otro, para poder mantener al otro con vida. Las apneas del sueño, porque la apnea del sueño representa absolutamente estar en contacto con la muerte. Los muertitos no respiran. Y en la apnea del sueño, la persona por algunos instantes deja de respirar, ¿cierto? El sonambulismo también, porque
El sonambulismo representa que hay otra persona, porque la persona que está viviendo el sonambulismo no está consciente, hay otro que está moviéndose en mí. ¿Se entiende? Eso yo te podría comentar que son las enfermedades relacionadas con un síndrome del yaciente. Bianca, en ese sentido, en cuanto a las enfermedades, ¿las parálisis del sueño también entrarían dentro de las enfermedades asociadas o no? Podría ser, pero eso habría que, como te decía, hay que investigarlo. No está determinado así como con estudio, pero sí podría haber una parálisis del sueño en relación a un yaciente. Tendríamos que ver estas otras características que yo te he comentado, cómo se comporta la persona, cómo se viste, cómo le va en la vida también, ¿ya? Y bueno, después el dato así, pero exacto, es que si es que hay alguna fecha relacionada con un miembro de tu clan familiar que haya fallecido, y lo importante sí, es que haya fallecido antes de que la persona que lo lleva, digamos, naciera. No es que, por ejemplo, se murió mi abuelito cuando yo tenía 5 años y yo creo que estoy cargando con mi abuelito. Eso no es un yaciente. Eso puede ser un patrón de conducta de un transgeneracional o de tu clan familiar, pero no necesariamente es un yaciente. El yaciente es la persona que murió antes del nacimiento del paciente en este caso. Y otro dato importante, que no necesariamente uno podría tender a pensar que son personas ya mayores que vivieron y que murieron, etcétera, pero también esto se da el yaciente con bebés muertos en el vientre. Es decir, hay un bebé muerto en el vientre, ya sea por un aborto o por una pérdida espontánea, ¿se entiende? Entonces, energéticamente es como que queda la memoria en el vientre. Luego viene otro bebé y es como que toma esta energía de ese bebé que murió, ¿ya? Entonces, también podría haber ahí una lealtad con ese bebé que murió, y son personas que pueden presentar estas características que ya les he mencionado, pero además son personas que podrían, por ejemplo, tener incluso, no sé si problemas económicos, pero no tienen mucha facilidad económica, o son personas que ganan poco o tienen inestabilidad en los trabajos, porque los niños no generan dinero, por ejemplo. Entonces están en absoluta coherencia con mantener la memoria de ese niño muerto, ya sea en el vientre por aborto espontáneo, por pérdida, etcétera. Ahora, Bianca, ¿qué pasa, por ejemplo? Ya, yo soy un familiar cercano, sé que, no sé, mi hermano padece de este síndrome. ¿Cómo lo puedo ayudar? Sí, mira, pasa bastante que como cuando se sabe de las características o de qué se trata un paciente, podemos encontrar gente que sí, que conocemos, y sobre todo la gente de la familia. Es difícil en realidad poder ayudar uno al otro como decir, ya tú tienes esto, por ejemplo, y tú tienes que hacer esto. Esto siempre es voluntario. Tiene que haber acá una conciencia de la persona que lo padece, ya sea porque la vida se le detiene, porque siente que no está viviendo su propia vida, es porque, por ejemplo, tiene una conciencia en algún momento de que quiere avanzar, pero hay algo que no puede, o se da cuenta que necesita vivir otra vida, pero todo, por ejemplo, lo lleva a vivir en estos estados que se mantienen así como un poco inmóviles. Es la persona la que tiene que hacer conciencia de que podría tener este síndrome. Pero nosotros, los que estamos alrededor, tal vez les podemos comentar, les podemos contar de qué se trata, ¿cierto? Pero siempre a la persona le tiene que hacer sentido, y es desde el mismo paciente en este caso que tiene que nacer el poder salir de esto, el poder sanar, el poder eliminar lo que le está pasando. Nosotros podemos hacer la pedagogía
de contar y explicar de qué es lo que se trata un yaciente. Pero siempre las terapias en todo orden de cosas tienen que ser y nacer de la persona que está afectada, porque si no, no hay resultado. Tú no puedes mandar a otra persona que vea lo que no quiere ver. Bianca, y con respecto a ello, tú dijiste que esto tiene que partir por la misma persona, pero en sí este síndrome, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se puede sanar? ¿Cuál es el paso a paso que tiene la persona con el síndrome del yaciente? Mira, la verdad es que en la terapia, de partida por supuesto es terapiarse, ¿ya? Nosotros en la terapia lo que hacemos es ir a buscar quién podría estar cargando a esta persona, qué miembro de tu clan familiar, o si es que hay algún hermano fallecido anterior a él, también hermanos fallecidos muy pequeños, pero tiene que ser antes de que la persona haya nacido, bebé, qué sé yo. Ya, entonces, ¿qué pasa? En la terapia como tal, tú tienes que ir a buscar a este personaje, digamos, que está ahí deteniéndole inconscientemente la vida a la persona que lo está cargando, y se le hace todo un reconocimiento. Y acá aplican las técnicas, y cada terapeuta tiene su técnica. Hay técnicas que están más ligadas a la constelación. Dentro de la descodificación, como yo les he explicado antes, la descodificación biológica es una suma de varias técnicas de terapia. Ya agrupamos varias sumas de varias técnicas. Pero también la constelación familiar, tú puedes hacer es como darle su lugar, es como volver a que la persona fallecida ocupe el lugar y se liberan ambos, quien carga y quien está cargando, se liberan estas energías. Ya hay actos simbólicos, pero principalmente lo que se tiene que buscar en la terapia es que la persona suelte esta energía que está cargando y que principalmente no le corresponde. Ahí en el inconsciente es súper importante que entienda que al soltar ya sea a este fallecido, tú no le estás siendo desleal a esa persona, al clan. Se suele suceder que para el paciente, ya sea en síndrome del yaciente o en otras circunstancias, o en otros síntomas, o en otros comportamientos, que si tú sueltas lo que tú tienes agarrado, que viene de otra persona, ya sea, no sé, una costumbre de tu mamá, de tu papá, algo que tienes ligado, por ejemplo, con los abuelos, etcétera, se tiende a pensar que si tú cortas ese lazo, si tú cortas como ese cable energético, se puede decir, tú como que estás traicionando a la persona, y es al revés. En el campo energético, si tú cortas, tú liberas a esa persona de ese sufrimiento o de lo malo que te está ligando a ellos. Entonces, si tú cortas, tú liberas esa energía y liberas a la persona, digamos, anterior que lo trajo, y te liberas tú. Y cuando se libera, obviamente, el conflicto ya deja de ser conflicto. Claro. Bianca, ya estamos casi en la hora, pero no podemos terminar sin preguntarte, bueno, si tienes algún mensaje con respecto a este tema para la comunidad, y también si es que alguien tiene dudas sobre este tema, ¿cómo puede contactarte? ¿A través de qué red social? Ya, mira, el síndrome del yaciente está ligado y está enfocado a las personas que sienten principalmente que no están viviendo su vida, ¿ya? Es como que no sienten que no tienen derecho a tomar la vida. Son personas que no hablan, sienten que no viven la vida con pasión, sienten que no tienen, por ejemplo, motivación, ¿no es cierto?, que no encuentran o no tienen placer o no tienen trabajo estable, ¿ya? Eso principalmente. Si la persona siente que su vida está paralizada, que no avanza, que siente que carga con la vida de otra persona, que siente que lleva algo que les pesa y que no es parte como de su naturaleza, consulten, ¿ya? Consulten, vean qué es lo que puede ser, porque hay algo ahí que está bloqueando. Cuando hay algo que está bloqueando, hay que ir a buscar qué es lo que está entorpeciendo
la vida sana, saludable que quizá esta persona quiere llevar. Por otro lado, como mencionábamos recién, hay enfermedades relacionadas, ¿ya? Y se puede ir a buscar directamente a quién estoy cargando. Si una persona quiere consultar, si una persona siente que tiene estas características, que quiere, por supuesto, salir voluntariamente de este estado, que se terapie, que busque ayuda. La descodificación biológica es una herramienta muy positiva. Bueno, hay otras terapias también, como les mencionaba, constelaciones familiares, también puede y ve este síndrome. Bueno, y hoy día hay un sinnúmero de terapias que pueden ayudar a salir de muchas cosas. Cada uno ve cuál es la terapia que mejor le acomoda. La descodificación biológica, a mí me encuentran en mis redes sociales, que es en Instagram, es descodificación-antofagasta, y en Facebook es Descodificación Biológica Antofagasta. ¿Ya? Así que están todos invitados a quienes quieran consultar, y si uno tiene un pariente, un amigo que ve estas características, no se puede obligar, pero sí podemos entrar en la pedagogía de explicar que existe este síndrome y que le podría estar cargando. Muchas gracias Bianca por esta conversación y obviamente explicarnos sobre este síndrome. Muchas gracias a ustedes, que estén súper bien. Igual, chao. Chao, que estén bien. Chao. Y bueno, antes de irnos a la tanda comercial, les mencionamos que volvió el gran descuento a Pedidos Ya Market, el supermercado digital de Pedidos Ya. Tendrás hasta el 40% de descuento en categorías seleccionadas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Así que para la gente de la capital del Loa, no se pueden perder esta increíble oferta. Y ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con otra entrevista.